Existe una gran alarma en estos días. No sé si ustedes han escuchado acerca de esta gran alarma que está en los medios de comunicación, de internet, especialmente en las redes sociales, sobre un evento que supuestamente estará siendo realizado el 23 de septiembre, que es el próximo miércoles, que supuestamente van a hacer un experimento los científicos y que eso desencadenará unas terribles tragedias a nivel mundial. Muchos creen que la economía va a colapsar a nivel mundial, otros creen que el rapto de la iglesia ya está a la vuelta de la esquina, otros creen que la gran tribulación y el anticristo ya eso va a tener lugar este año. Y bueno, tantas cosas, hermanos, que existen en estos medios de comunicación, que muchos cristianos se encuentran asustados, se encuentran espantados. Y no solamente cristianos, hermanos, aún gente que no es cristiana se encuentra creyendo que esto va a ser una realidad y que debemos supuestamente prepararnos para el evento que sucederá el próximo miércoles 23 de septiembre. Muchos hermanos creen que aún pastores, por ejemplo, hay un pastor llamado John Hagee que ha escrito un libro titulado Las lunas de sangre, y que supuestamente muestra que en estos días ha habido lunas de sangre y que esas lunas marcan el fin de la historia tal como la conocemos. Pero hermanos, la palabra de Dios es necesario poder darle una examinada y entender qué es lo que realmente la palabra del Señor dice. Y cuando yo veo estos comentarios, hermanos, me pregunto, ¿qué tan ciertas son esas afirmaciones? ¿En qué se basan estas personas? ¿En qué basan sus conclusiones? Y he escuchado algunas conclusiones, hermanos, y en qué basan ellos sus conclusiones son las siguientes. Por ejemplo, muchos basan esas conclusiones en la visita del Papa a los Estados Unidos. El Papa tiene en esta semana varios lugares donde va a visitar el Congreso, va a visitar a las Naciones Unidas, donde va a estar hablando. Así que muchos basan esas conclusiones en la visita del Papa a este país. Otros, hermanos, basan las conclusiones en los conciertos que Madonna ha hecho, conciertos blasfemos, donde supuestamente ella muestra en esos símbolos lo que está por suceder el 23 de septiembre. Otros basan sus conclusiones en un proyecto que se llama CERN, en donde supuestamente los científicos van a hacer detonar este reactor nuclear, el cual va a abrir un agujero negro y va a desencadenar grandes desastres naturales. Algunos incluso basan sus conclusiones en algunas películas de ciencia ficción, en donde supuestamente el grupo secreto de los Illuminati han estado enviando mensajes en clave sobre la fecha del 23 de septiembre del 2015. Hermanos, conclusiones descabelladas que en realidad no vale la pena tratar de refutarlas, pero en esta mañana, hermanos, no voy a refutarlas, porque la verdad esas conclusiones y esos argumentos se caen por sí solos, no hay necesidad de refutarlos. Solamente quiero que veamos algunos versículos de la palabra de Dios y que nos demos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios es la luz que alumbra en lugar oscuro, y que cada vez que existen estas cosas, hermanos, que tratan de infligir miedo y temor en los cristianos, lo único que los cristianos tenemos que hacer es qué dicen las Escrituras, qué dice la Biblia al respecto, qué dice la palabra de Dios. Hermanos, ya han sucedido cosas como estas incontables veces, un gran número de veces. Las personas han puesto fechas y fechas y fechas para el fin del mundo, y hermanos, el tiempo ha demostrado que es falso. Y quiero decirles, hermanos, sin temor a equivocarme, basado en las Escrituras, que el 24 de septiembre va a llegar y nada va a suceder. ¿Se acuerdan de mí? 24 de septiembre va a llegar y nada va a suceder. ¿Por qué, hermanos, me atrevo a decir esto? Porque creo en lo que las Escrituras dicen. Creo lo que la palabra de Dios dice. No creo en las teorías descabelladas de la gente, hermanos.
creo en lo que la palabra del Señor dice. Así que vamos a la palabra de Dios. Vamos a Hechos capítulo 2, 14 al 42. Hechos capítulo 2. Hechos 2, versículos 14 al 42. Voy a leer esos versículos, hermanos. Me siguen con su vista. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 2, versículos 14 al 42. Dice de la siguiente manera. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, en estos versículos encontramos algo muy importante que nos muestra que las teorías y especulaciones de mucha gente, hermanos, está mal fundada. No es cierto, no es verdad. El apóstol Pedro en estos versículos nos muestra y está tratando aquí en este capítulo de convencer a los judíos de que Cristo es realmente quien Él dijo ser, el Mesías prometido, y que Él, hermanos, era el legítimo hijo de David.
que Dios le había prometido a David que levantaría un descendiente para que se sentara en su trono. Y Pedro decía, Cristo es el descendiente de David. Y Pedro les decía, déjenme decirles que ese hijo de David, llamado Cristo, la prueba de que Él es el hijo de David, es que resucitó de los muertos. No solamente resucitó de entre los muertos, pero ascendió al cielo y se ha sentado a la diestra del poder de Dios. Esto significa, hermanos, que Cristo el Mesías fue entronado en el trono de David, no en una ciudad polvorienta como Jerusalén en el primer siglo, pero en el cielo mismo, en la misma presencia del Dios Todopoderoso. Y el apóstol Pedro apela a los salmos para mostrar que el salmista David, hermano, siendo profeta, inspirado por el Espíritu Santo, él dice, porque no permitirás que tu santo vea corrupción. Por supuesto que no estaba hablando David de él mismo, porque como dijo Pedro, David murió. Y su sepulcro lo podemos encontrar hasta el día de hoy. Sus huesos están en la sepultura. Su carne se descompuso, se hizo polvo David. ¿Se dan cuenta? David no fue entronado en el cielo. David no fue el que se sentó a la diestra del Padre. Él quedó en la sepultura. Él murió. Y su cuerpo se descompuso y se hizo polvo. Pero no así Cristo, dice Pedro. No así Cristo. Cristo murió, pero se levantó al tercer día. Antes de que su cuerpo viera corrupción, Dios el Padre le levantó de entre los muertos. Y no solamente le levantó de entre los muertos, pero también lo hizo sentar a su diestra. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro, hermanos. Versículo 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A qué santo se estaba refiriendo? No se estaba refiriendo a la persona de David, se estaba refiriendo a la persona de Cristo, la persona del Mesías. Porque no permitirás que tu santo vea corrupción. Y así fue, hermanos. El Señor Jesucristo fue resucitado entre los muertos al tercer día y no experimentó la corrupción que los seres humanos experimentamos, ni la corrupción que experimentó el mismo rey David. Con todo y lo importante que era, el rey David, hermanos, experimentó corrupción. Su cuerpo fue desintegrado en el polvo y por lo tanto su sepulcro permanece hasta el día de hoy. Pero hermanos, no así Cristo. Versículo 30 al 36. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hermanos, lo que los apóstoles estaban experimentando con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés era en cumplimiento a la promesa de Cristo, de que Él se iría al cielo y enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Por lo tanto, el derramamiento del Espíritu Santo era una profecía que se estaba cumpliendo ante sus ojos. Una profecía, hermanos, que el profeta Joel habló siglos antes de que sucediera. Y esto, dice Pedro, es el cumplimiento de esas cosas.
Veamos, hermanos, lo que escribió el profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Fíjense lo que dice. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Estos versículos del profeta Joel son citados literalmente por el apóstol Pedro en los versículos 17 al 21. Y nos muestran, hermanos, que ellos estaban viviendo en los últimos días. Los apóstoles estaban viviendo en los últimos días. Ellos estaban viviendo en la transición del antiguo pacto, el viejo pacto, hacia el nuevo pacto, y por lo tanto ellos vivieron en el ocaso del antiguo pacto y en el amanecer del nuevo pacto. Los últimos días, hermanos, quedaron atrás. Los últimos días quedaron en el primer siglo. Esos eran los últimos días. Pedro claramente lo dice, que eso era un cumplimiento de los postreros días, de los últimos días de los que habló el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué sucedería? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Sucedió o no sucedió en el primer siglo, hermanos? Claro que sucedió. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, esos son versículos escatológicos, versículos que hablan de los postreros días, los últimos días. Y la pregunta es, ¿cuáles son los postreros días? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que los apóstoles estuvieron viviendo en los postreros días, en los últimos días, porque ellos experimentaron el derramamiento del Espíritu Santo, ellos vieron las señales y los prodigios, ellos experimentaron, hermanos, las potencias de los cielos siendo conmovidas. La luna se convertirá en sangre y el sol se oscurecerá, hermanos. No era algo literal, era un lenguaje simbólico que hablaba de juicio. Por lo tanto, cuando Israel fue juzgada en el año 70 después de Cristo, hermanos, esas palabras se cumplieron. Esas palabras que dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, fueron cumplidas en el año 70, cuando Dios juzgó a la nación de Israel por haber rechazado y crucificado a su Mesías. En el año 70, hermanos, fue el juicio de Israel por haber rechazado a Cristo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es lo que nos queda? La palabra de Dios nos dice qué es lo que nos queda de en ese tiempo en adelante. Vayamos al Salmo 2. Salmo capítulo 2. ¿Cuál es la agenda del Señor, hermanos? ¿Son acaso los juicios apocalípticos? ¿O qué es la agenda del Señor después de que Cristo ha resucitado entre los muertos? ¿Cuál es la agenda de Dios? Veamos lo que dice el Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo,
rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermanos, esta es la agenda que el Padre ha dado después de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la agenda? Notemos bien cómo el salmista comienza hablando de las cosas que los pueblos tramaron contra Cristo para quitarle la vida. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Contra Cristo, hermanos. El complot para matar a Cristo fue profetizado por el salmista David cientos de años antes de que sucediera. Antes de que eso tuviera lugar, fue profetizado por el salmista David. El versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso era lo que ellos pensaban hacer para, hermanos, deshacerse de las ligaduras del soberano Dios, el cual en la persona de Cristo vino a esta tierra a enseñarnos, a darnos de su luz, hermanos, pero esas personas confabularon contra Él para quitarle la vida. Y luego el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hermanos, el rey que el Padre puso no es el rey David, es Cristo mismo, el cual, tal como Pedro dice, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, en el trono de Dios, no en el trono de David, hermanos, un trono terrenal en Jerusalén, pero en el cielo mismo. Y esto es muy importante porque nos muestra, hermanos, que ahora el llamado es universal, es para todos los pueblos y para todas las naciones, no solamente para un pueblo como lo fue el pueblo de Israel. El versículo 8 es muy importante. Vean lo que el Padre dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hermanos, como resultado de la obra de Cristo, todas las naciones le han sido entregadas a Cristo por el Padre. Ahí, si vamos al Salmo 72, por ejemplo, encontramos algo muy similar. Salmo 72, versículos 8 al 11. Notemos lo que dice: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Hermanos, hasta donde yo tengo entendido, esta profecía no se ha cumplido. Yo no he visto que todas las naciones, hermanos, se sometan al señorío de Cristo. ¿Ustedes ya vieron eso? Yo no lo he visto. Yo no he visto que todas las naciones se sometan al señorío de Cristo, pero es una promesa, hermanos, de que esto sucedería en los últimos días, después de que Cristo fue muerto, resucitó y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, dominando, reinando.
Lo que sucedería después de eso, hermanos, sería la conquista de Él, la victoria de Él sobre todas las naciones. Eso es lo que sigue. Lo que sigue es la conquista del Evangelio en todo el mundo. La conquista del Rey, el cual ganó la victoria en la cruz del Calvario. Pero ahora su conquista, hermanos, será en la historia, cuando todas las naciones y todos los reyes de la tierra, hermanos, reconozcan que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hasta este momento yo no he visto, hermanos, que Barack Obama reconozca que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo he visto. Hasta este momento no he visto los presidentes de las naciones reconocer a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, eso es un cumplimiento del futuro. Tal vez nosotros no lo veamos. Tal vez nuestros nietos o bisnietos tampoco lo vean. Pero hermanos, la palabra de Dios se va a cumplir. Y llegará un día cuando las naciones enteras, hermanos, se someterán al señorío de Cristo. Esto no significa que todas las naciones van a ser salvas. No significa que las personas todas van a ser salvas. No. Significa que se van a someter a Él porque, hermanos, Él reina. Él reina. Hay muchos cristianos que creen, solamente Cristo reina en el corazón de sus escogidos. Tan importante como es eso, hermanos, las profecías de la Biblia son claras de que Él reinará literalmente y que literalmente las naciones se someterán a Él. Que las naciones, hermanos, escuchen cómo dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante Él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Esas palabras, hermanos, se van a cumplir en el futuro. Por lo tanto, no hay lugar para esas teorías descabelladas que dicen que los juicios de Dios van a desencadenarse en esta tierra y que la gran tribulación y que tantas cosas, hermanos, que un escenario que se ha montado muy parecido, hermanos, a la ciencia ficción de las películas de Hollywood. Algo completamente fuera del espíritu de las Escrituras. Vayamos a Mateo, hermanos, y veamos lo que el Rey dijo, el Rey Jesús dijo en Mateo capítulo 28, Mateo 28, versículos 18 y 19. Mateo 28, versículos 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Cristo, habiendo resucitado de los muertos, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se acerca a sus discípulos y les dice: toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra también. Hermanos, aquí es algo muy importante hacer un comentario. Muchos cristianos creen, hermanos, equivocadamente, que el diablo es el que tiene todavía el poder y la autoridad en este mundo. Muchos cristianos creen que, aunque no lo dicen literalmente, pero creen que Cristo está tomando vacaciones en el cielo, hermanos, y no es así. Cristo no está tomando vacaciones, Él está reinando desde el cielo. Hay otros que dicen, bueno, lo mismo, ¿no? Dispensacionalistas, premileniales, dicen: Cristo está en el cielo, pero Él no está reinando porque Él va a venir a reinar por 1000 años en esta tierra. Yo pregunto, ¿para qué Cristo va a venir a reinar por 1000 años en esta tierra? Cuando Él ya tiene un reino eterno, hermanos. Cuando Él se sentó a la diestra del Padre y ahí está reinando a la diestra del Padre. ¿Para qué Él va a venir a reinar por 1000 años esta tierra? ¿Se dan cuenta? Y ellos, hermanos, son los culpables de armar todo el escenario de ciencia ficción que se cree en estos días en casi todas las iglesias, lamentablemente. Hermanos, Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Cristo es el que reina desde el cielo. Él es el soberano. Satanás, hermanos, está
en este mundo con el permiso de Dios. Por lo tanto, Satanás ya no tiene la autoridad y la potestad sobre las naciones. Cristo es el que la tiene. ¿Qué es lo que dijo el Padre en el Salmo 2? Pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones. Después que Cristo resucitó entre los muertos, el Padre le hizo esa promesa que le daría las naciones por su herencia. Por lo tanto, las naciones le pertenecen a Cristo. No le pertenecen al diablo, hermanos. No le pertenecen al diablo, en serio, no le pertenecen al diablo. Le pertenecen a Cristo. Al diablo le pertenecían antes de que Cristo viniera. Pero una vez que Cristo vino, hermanos, Cristo dijo que Él ató al hombre fuerte y pudo despojar sus bienes. Vayamos a lo que dice, hermanos, Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Veamos lo que dice. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, es muy cierto que a Satanás le pertenecían los reinos de este mundo, porque debido al pecado de Adán, hermanos, los reinos de este mundo pasaron a ser posesión del diablo, debido a la caída en pecado de Adán y Eva. Pero cuando Cristo vino, la muerte en la cruz, hermanos, derrotó al diablo, y los reinos de este mundo y las naciones, hermanos, pasaron a pertenecerle a Cristo. Una vez más, no significa esto que todas las personas que hay en las naciones vayan a ser salvas, en ningún sentido de la palabra. Pero sí significa, hermanos, que la gran comisión que Cristo dio en Mateo capítulo 28, no solamente nos manda a evangelizar a las personas, pero también nos manda a hacer discípulos a las naciones. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Id por todo el mundo, predicad el evangelio. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Notemos bien, hermanos, que Cristo usó unas palabras escogidas para hablar de su autoridad y su potestad después de resucitado entre los muertos. Y Él no dijo: vayan y conviertan a las personas, aunque es necesario hacerlo. Él, en la gran comisión, hermanos, Él comisiona para que las naciones sean discipuladas. Para que las naciones sean discipuladas. Pregunto, ¿cómo van a ser discipuladas las naciones si este mundo va a terminar en destrucción? Si este mundo, cualquier loco maníaco puede destruirlo por una bomba nuclear, ¿cómo van a ser discipuladas las naciones? Hermanos, eso no puede ser. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A lo que Cristo dijo, a la palabra de Dios, o a las cosas, hermanos, que abundan, a las teorías conspiratoriales y a todas las cosas que abundan en los medios de comunicación? Hermanos, la palabra de Dios tiene la última palabra. Por lo tanto, no hay lugar para el temor, hermanos. No hay lugar para el miedo. El reino de Cristo está destinado a crecer. Eso que comenzó como algo insignificante, la Biblia dice que va a crecer hasta llenar toda la tierra. Vayamos a Daniel, hermanos. Daniel capítulo 2. Vamos a Daniel. Daniel capítulo 2, versículos 35 en adelante. Daniel 2, 35 al 44. Veamos lo que dice. Entonces, Daniel 2, 35 al 44. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro,
y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Fíjense bien lo que sigue. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Hermanos, lo que estas palabras significan, el mismo Daniel da su interpretación en el versículo 44. Veamos lo que dice. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, Cristo inauguró el reino de Dios. En la predicación, ¿qué palabras Cristo decía? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿no es cierto? Y en varias ocasiones Él dijo, porque el reino de Dios está entre vosotros. Cristo había traído el reino de Dios. Muchos cristianos han dicho y dicen todavía, pero es que ese reino, como fue rechazado por los judíos, fue pospuesto, y debido a que lo rechazaron, ahora vivimos en un paréntesis y ese reino será establecido a la segunda venida de Cristo. No es así, hermanos. No es así. El reino de Cristo fue establecido en su primera venida y Él se fue al cielo a reinar desde el mismo cielo y a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. En la segunda venida, hermanos, Él no viene a reinar. ¿Saben a qué viene Él en la segunda venida? A juzgar a las naciones. Mateo 25 lo dice claramente. Él viene a juzgar. Él viene en su venida a derrotar a la muerte. El apóstol Pablo, lo vimos en el domingo anterior, que la muerte será, hermanos, abolida en la venida de Cristo. Por lo tanto, hermanos, estamos viviendo en un tiempo muy interesante. En el tiempo cuando Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, está sentado a la diestra del Padre y reina. De ahí reina. Desde el trono de Dios, Él reina. Aunque no todos los seres humanos se someten a su reino, es cierto, pero Él es el Rey y Él está reinando. Llegará un día, llegará un momento cuando una gran cantidad de personas abrazarán el Evangelio. Esto lo vemos muy claramente, hermanos, en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, veamos lo que Cristo dijo respecto al reino de Dios. Mateo 13, 31 al 33. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hermanos, yo recuerdo haber leído algunos comentaristas bíblicos, hermanos, diciendo que esos versículos se refieren al reino de Satanás. Pero ¿dónde dice que Cristo dijo el reino de las tinieblas es semejante a una mujer que toma levadura? O el reino de las tinieblas es semejante al grano de mostaza. ¿Dónde dice eso? Dice, el reino de Dios es semejante a la levadura, hermanos, que permea toda la masa. Al grano de mostaza que aunque es muy pequeño e insignificante, cuando crece se convierte en un árbol. Hermanos, el reino de Dios establecido por Cristo en su primera venida, inició muy pequeño, con solamente 12 discípulos. Pregunto, ¿ha crecido el reino de Dios, hermanos? 2000 años después. Por supuesto que sí. Veamos solamente en tan solo 2000 años el avance del reino de Dios en la tierra.
Prueba de ello es que ustedes conocen el Evangelio. Un país, una nación que tal vez ni siquiera existía en los tiempos de Cristo, de los apóstoles. Pueden ustedes darse cuenta, hermanos, cómo a través de la historia el Señor ha estado conquistando no solamente corazones, pero también conquistando naciones y estableciéndolas con principios bíblicos. Y esta nación es un ejemplo de eso. Fue establecida con principios bíblicos. Así que lo que comenzó muy pequeño está destinado a crecer, a expandirse. Así como Daniel dijo que la piedra cortada no con mano de hombre se convirtió en un monte que llenó toda la tierra. De esta manera, hermanos, Cristo en las parábolas de Mateo 13 dice que ese reino que comenzó tan pequeño crecerá hasta incluir toda la tierra. Conclusión, hermanos, voy a concluir diciendo lo siguiente. La Biblia nos enseña que Jesucristo ató al hombre fuerte en su primera venida y saqueó todos sus bienes, es decir, las naciones y los reinos de este mundo que le fueron dados debido a la desobediencia de Adán, tal como lo vimos. Y ahora el diablo es un enemigo derrotado y la herida que Cristo le hizo en la cabeza lo va a dejar fuera de combate antes de que Cristo venga. El mismo apóstol Pablo veía esta realidad aún en el primer siglo. Vayamos a Romanos 16, hermanos. Y con esta cita terminamos. Romanos 16, versículo 20. Veamos cómo el apóstol Pablo creía que esta realidad era algo ya en el primer siglo. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermanos, Satanás ha sido derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, debemos entender que lo que viene para la iglesia de Cristo, para el cristiano, es solamente la victoria. La victoria. ¿Victoria en qué? Victoria en nuestra vida personal. Victoria como iglesia. ¿Por qué razón? Porque Cristo, hermanos, dio un mandato en la gran comisión y Él dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En otras palabras, las naciones me han sido entregadas. Las naciones me pertenecen. Vayan y discipúlenlas. Vayan y hablen de mi evangelio. Y todo aquel que acepte mi evangelio, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pongámonos de pie en esta mañana.